la bienvenida al analista y asesor de la industria energética y economía, Ramsés Pech. Como siempre, un gusto saludarte, Ramsés, y darte la bienvenida. Y bueno, preguntarte directo al tema que nos compete, teniendo en cuenta que es probable que la iniciativa de la reforma eléctrica se pueda estar discutiendo y en su caso aprobando, si es que así se acuerda, ya en unas 2 semanas. Se planea que se presente el 11 de abril, pero la iniciativa está contemplando las consecuencias de la guerra del otro lado del mundo, Ramsés. ¿Sí se está contemplando un escenario que pueda ser muy negativo para el mundo? Ramsés, bienvenido. No. Buenas tardes, Gabriel. No, lo que está haciendo es simplemente dejando los mismos textos que tenemos desde hace más de cuestiones de 60 días, 70 días que se inició, y creo que las cuestiones geopolíticas ya cambiaron, y por eso yo lo que estoy comentando es que ya lo que se está plasmando hoy en día, ya sean los cambios que provengan del PRI, PAN, PRD o cualquier partido que esté en el poder legislativo, ya está obsoleto. ¿Y por qué lo digo esto, Gabriel? Mira, hace unas horas el presidente Biden acaba de declarar que ya va a hacer una liberación de reservas de casi 1 millón de barriles diarios. Va a invertir en la transición energética en forma rápida, sobre todo en la parte de energía eólica y solar, y van a tratar de volverse autosuficientes en cuanto a la parte de tener minerales como litio y otros que se utilizan para la generación de las baterías. Esto lo que me conlleva es que en México seguimos discutiendo el fondo de las cosas que creemos que en el mercado interno puede beneficiar, pero nos estamos aislando, y hay que recordar que somos un país que no produce y tiene que importar tecnología para poder adaptarse a las cuestiones energéticas. ¿Tú coincidirías que entonces la iniciativa, más allá de planear en este escenario, nos podría aislar? ¿Sería una iniciativa que nos dejaría más aislados de lo que podríamos estar? Sí, y creo que la iniciativa lo que nos está indicando es, vemos a una Unión Europea que ya se está aliando con Estados Unidos, Gran Bretaña, y estamos viendo un China que también está dejando en forma paulatina su apoyo que hemos observado hacia Rusia. Lo que vamos a ver es un cambio en el mercado desde el punto de vista económico y energético, en donde países como Europa van a tratar de primero eliminar la dependencia de los combustibles fósiles, principalmente el gas natural de Rusia, y buscar su aliado Estados Unidos, que le va a ayudar a poder hacer su transición a energías eólicas y solar, y sobre todo cambiar a carros eléctricos después del 2050. En México, en la ley que estamos hablando hoy en día, solo estamos contemplando la generación de la electricidad por medio del gas natural, pero más allá de esto no estamos teniendo un plan hacia cuál es el futuro que tenemos que tener, no solo en el sector de generación de electricidad, sino en el sector de dejar de depender y tener carros de combustión que puedan quemar, en este caso, combustibles. Ya vimos la contingencia que tuvimos en la Ciudad de México, y ahora lo que tenemos que hacer es ver cómo podemos mejorar la calidad de los combustibles. Y esto me llama mucho la atención porque en Estados Unidos también se está evaluando que se puede incrementar la cantidad de etanol, porque en Estados Unidos venden más o menos gasolina con un 10% de etanol, y en verano están viendo que se incremente la cantidad de etanol para reducir el precio de los combustibles. Oye, Ramsés, entonces yo entiendo, y muchas de nuestra audiencia, pues es un tema muy técnico cuando le entramos a la energía eléctrica. Independientemente, la iniciativa del presidente, bastante criticada por analistas, y bueno, ya lo hemos visto, todo parecería indicar que vienen cambios, pero a ver, entonces, ni la del presidente como está, que no le mueva ni un solo punto, ni la de los cambios, que ya vendría ahí una negociación para cambiar los porcentajes de la iniciativa privada, de los contratos y demás, ninguna entonces de las dos, desde tu perspectiva, podría estar, digamos, atajando las consecuencias de esta crisis de los energéticos que es derivada de la guerra, Ramsés. No ayudaría, porque lo que estamos discutiendo es
quién, cómo, cuánta es el que debe de generar la electricidad, cuando el negocio de la electricidad y sobre todo el sector eléctrico es quién paga el costo total desde la generación, su transmisión y su suministro, y es el usuario final. Aquí yo no estoy observando en cómo se está protegiendo al usuario, a sabiendas que si hoy en día vamos a ver que va a haber una disminución de la venta de tanto de crudo, gas natural en no menos de unas 2-3 décadas, en México no estoy viendo una planeación. Lo único que estamos haciendo es modificar lo que ya teníamos, que es la reforma energética en un principio, y creo que estamos confundiendo a la reforma energética como el plan. La reforma energética no es el plan, es una herramienta para hacer el plan, cuyo plan no tenemos en nuestro país para hacer una transición energética. Y hoy me llama la atención que el representante de Estados Unidos, que se está reuniendo con el presidente de nuestro país, ver cómo van a poner de acuerdo en cuanto a la transición energética ante las nuevas perspectivas que tiene Estados Unidos hoy en día. Sí, de hecho tiene una agenda. Ahora, en el corto plazo, esto ya lo hemos comentado, pero me gustaría preguntarte, en el corto plazo, ¿cuál es el impacto que tiene actualmente esta situación por la que está atravesando el mundo en materia tanto de petróleo, así como el gas natural, Ramsés? Bueno, que hoy en día México hemos quedado otra vez fuera del negocio a nivel mundial. Y lo comento lo siguiente, ya México está exportando en enero 832,000 barriles, observó que tenía que aumentar la producción a 935. Las refinerías en nuestro país están incrementando. Hoy en día el mayor porcentaje de salida es de gasolina, ha pasado en segundo término lo del combustóleo, pero creo que en México hemos desaprovechado esta gran oportunidad y lo estamos viendo también con el gas natural, que somos muy dependientes de lo que nos pueda vender Estados Unidos, y hoy Estados Unidos ya encontró un negocio con sus aliados para vender gas natural licuado. El gas natural por ductos que comúnmente nosotros observamos que importamos está más o menos por entre los 5 y 5.50 dólares el millar de BTU, y un gas natural licuado más o menos está entre 2 y 3 veces su valor. Entonces creo que en México no nos hemos sabido adaptar, seguimos discutiendo cuestiones legales, creemos que el mercado interno es básicamente que sea cubierto por las empresas productivas del Estado, pero estamos viendo que hoy el dinero está costando un poquito más. Estamos viendo una depreciación que está teniendo el dólar entre diferentes monedas en el mundo, pero cuando termine la guerra y existe un posicionamiento y dependiendo de las condiciones nuevas que se tengan, creo que el dólar se va a refortalecer, y lo que vamos a ver hoy en día es cómo y quiénes van a tener el dinero para poder hacer inversiones. Tenemos un tratado de libre comercio, Gabriel, que creo que debemos de aprovechar, no en el sentido de que punto ideológico, sino de un punto de vista de tener acceso a tecnologías, hoy que Estados Unidos va a invertir más. Ya, sí, y bueno, y hablando de tecnologías, parece que esta administración le tiene pavor a lo nuevo, a la tecnología, independientemente de todo esto de la combustión frente a la generación de energía eléctrica. Pero bueno, ese es otro tema. Además de esto, Ramsés, uno podría pensar que con la nueva refinería México pues va a dejar de importar todo esto y todo se va a hacer en México. ¿Sigues viendo una alternativa frente a este escenario de la guerra y cómo metemos en la ecuación a la refinería de Dos Bocas, que pues, independientemente pues todavía no funciona? Bueno, mira, vamos a empezar en el sentido de que ya las refinerías en nuestro país ya tienen un crecimiento de más del 4 o 5% de su utilización comparando con el año pasado. La cantidad de gasolina hoy en día es preponderante en nuestro Sistema Nacional de Refinación, sin incluir todavía Deer Park, porque no tenemos datos oficiales de Deer Park cuánto está produciendo. Y a partir de lo que te estoy comentando es que si en dado caso las refinerías pueden llegar a una utilización por arriba del 80%. Tenemos a un Deer Park que nos manden todos los combustibles que se generan hacia México, y Dos Bocas inicie operativamente en el sentido de producir gasolina y diésel en el 2023, pudiéramos llegar a ser autosuficientes, pero siempre y cuando hoy en día tengamos que producir 2 millones de barriles diarios, porque hay que estar atentos en los precriterios que va a sacar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro de unos días, y ver si en el 2023 ya no va a estar contemplado la exportación de crudo como lo viene comentando el presidente de la República. Entonces, si ya no va a estar, hay que ver la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
cómo va a compensar esa salida de dineros ahora que nos está diciendo que hay un déficit en el primer trimestre del 2022. He ahí las distantes cosas que tenemos que estar evaluando. Uf. Muy complejo el tema. Ahora déjame preguntarte ya para cerrar, quienes nos están viendo están pues escuchando y analizando también con lo que nos estás comentando. ¿Veríamos un incremento en las tarifas de energía eléctrica, un incremento en las gasolinas frente a este escenario? Bueno, lo que hay que dejar bien en claro es que las gasolinas hoy se están subsidiando, como bien lo han comentado. La parte de las tarifas eléctricas pueden subir, porque hoy estamos viendo que un precio del gas natural que tenemos nosotros se ha mantenido entre los 5.3 y 5.7 millones de BTU. Esto puede incrementar, pero sabemos que para que no se incremente por arriba los costos por arriba de la inflación, estamos viendo que hay subsidios. En la gasolina hay un subsidio indirecto que está dando hoy en día, y en el gas y en la parte de la Comisión Federal de Electricidad sabemos que le dan un subsidio cada año. Pero Gabriel, yo creo que lo más importante hay que dejarlo bien en claro. Hoy el presidente Biden anunció que va a sacar de sus reservas estratégicas, cosa que en México no tenemos. Ellos tienen casi 90 días de reservas estratégicas de crudo. Es que ellos han producido hasta 13 millones de barriles en el año 2019. Esta estrategia que está dando el presidente Biden es que hoy están produciendo alrededor de 11.3 millones. Ellos pueden incrementar la producción en menos de 10 meses, llegar a 13 millones y compensar esta salida de las reservas. Esas son las estrategias que en México nos hacen falta, y creo que cerrando, y el punto de inicial que tenemos es que la reforma actual solo está viendo una mínima parte de todo el sector energético, cuando el todo debe estar ligado a una planeación que hoy en México carecemos de la misma. Ya, última pregunta, ¿verías factibles la aprobación dentro de 2 semanas, el 11, 12 de abril? Bueno, independientemente cuál vayan a ser lo que aprueben, ya sea la reforma que el presidente envió al Poder Legislativo o las modificaciones que realicen algunos de los partidos, acuérdate que todavía tiene que ir dependiendo si hay una modificación constitucional, tiene que ir a cada una de las cámaras de los estados. Entonces, imagínate después que las aprueben, que existan demandas, todo lo demás que puede venir después, pues ya perdimos otros 2 años más, y la pregunta aquí es, ¿cuánto dinero vamos a tener para eso? Bueno, Ramsés Pech, asesor y analista de la industria energética y economía, muchísimas gracias. Gracias, Gabriel, que tengan buen día.